Aplausos, chiquillos. Qué rico estar acá en Valdivia con este increíble fondo del río, igual que todos los días. Un día hermoso, con harto calor, pero ya estamos en un nuevo capítulo de nuestro podcast acá en el Festival de Cine de Valdivia. Tenemos una invitada increíble. Otro aplauso también para la invitada, Elisa Eliach, directora y guionista de cine, que tiene acá en el Festival de Cine de Valdivia un estreno no nacional, sino que mundial de su película Fiebre. Cuéntanos un poquito de cómo nace un poco la historia de Fiebre. Fiebre primero es una película para niños, para niñas, que hemos demorado un montón en hacerla. La verdad es que ha sido súper difícil, es una aventura nueva, también es mi primera película infantil y es una película, una aventura bien desafiante, nos gusta pensar, muy entretenida pero también distinta. Tiene mezclas de animación con live action, tiene grandes actores chilenos que admiro un montón y es la historia de un niño en una fiebre muy profunda, en una especie como de alucinación febril que lo lleva por distintas aventuras. Yeah. ¿Y cómo se trabaja de repente cuando uno va mezclando distintas formas de relato, como por ejemplo el cine un poco más convencional mezclado con una animación? ¿Cómo se hace esa mezcla de formas, de lenguajes? Yo creo que hay un principio que a mí me gusta harto como pensando en este tipo de cine y que es el principio de la diversión visual. Que realmente ponerse en los zapatos de un niño que goza simplemente las imágenes. Entonces es un diseño súper afectivo y súper emocional que se da con estos episodios. Y la gracia también es que está contada en episodios, entonces eso te permite también mucho juego. Es una película muy juguetona. ¿Y dónde la podemos ver? ¿Qué día se estrena? Se estrena mañana, martes, a las 11 de la mañana. Estamos muy nerviosos porque además hay muchos colegios invitados. Así que ahí va a ser como la prueba de fuego, ¿no? Va a ser muy emocionante. Y después el jueves tenemos una función también en el Aula Magna. Esas dos funciones son en el Aula Magna. El jueves a las 6:30 y el sábado tenemos una última función en el Cineplanet. Ya, perfecto. Yo estuve revisando acá algunas cositas. Tú presentaste también un cortometraje que se llamaba Un poco de fiebre, ¿cierto? Ese cortometraje fue creciendo hasta transformarse en esta película. ¿Hay algo o es netamente todo nuevo? Sí, mostramos hace 2 años ese cortometraje acá, que era una primera aproximación para nosotros. La verdad es que nosotros, yo así personalmente, desde que empecé a pensar esta película, debo llevar como unos 8 años trabajándola. Y este corto fue una manera que de hecho también lo planificamos en otra estadía en el festival con el equipo y dijimos, pongamos las manos en la masa, como empecemos tanta aplicación a foto, tanto texto, como empecemos a probar un poquito algunas cosas ahí como de verdad, ¿no? Como con los materiales. Y se nos ocurrió hacer este corto en donde probamos el elenco, algunos efectos, algunas cositas narrativas también que suceden en la película, así que los que vieron el corto en el festival tienen como un spoiler. Tienen como de lo que van a ver. Un poquito un adelanto de algo un poco de lo que van a ver. Ya. Oye, y en términos de guión, ¿cómo fuiste trabajando ese increciendo hasta llegar a lo que es ya este largometraje? La pregunta en específico. Cumpliste con hacer el cortometraje, ¿cierto? Y tenías la idea acá. ¿Cómo se transforma esa idea que uno tiene a lo mejor para la gente que está entrando en el mundo del guión, de transformar eso en el papel? Porque obviamente ya después cuando uno va narrando la historia en el cine se va viendo un poquito más visual, pero en específico en la parte más escrita, ¿cómo vas bajando esa idea? Yo hago clases de guión, soy profesora además, y hago clases de guión y uno explica una metodología que en general va de menos a más, ¿no? Que es una manera de controlar este monstruo que es hacer un largometraje. Y lo loco es que en mis procesos creativos últimamente no lo aplico tanto. Lo predico y no lo practico tanto. Pero también es porque ya tengo un poco la práctica y es un proceso, en mi caso, súper instintivo en realidad y súper inconsciente. Lo que sí manejo es una investigación previa y también de alguna manera el seguir un arco dramático, ¿no? Y el arco yo creo que es lo que tiene más parecido el corto también con el largo. Es decir, entender el gran viaje. Y dentro de ese gran viaje hay mucho instinto y, como te digo, mucho afecto y mucho juego. Hay muchos juegos narrativos, una historia dentro de otra historia, meternos en un sueño que va a otro sueño. Hay mucha diversión también narrativa que se produce ahí. Y ahí la verdad es que te confieso que mi proceso es súper misterioso, incluso a veces para mí. Y a propósito de lo mismo, que me gusta saber de los procesos creativos de las personas que escriben cine, que realizan cine, porque cada uno va conociendo su habilidad y va armando su propio proceso creativo.
¿En qué momento te sientas a escribir? ¿Cuando te nace la idea o tú tienes como un horario ya, hoy me voy a sentar a avanzar en esto? ¿O cómo es? Así como ya lo más íntimo depende de los procesos. Depende de los procesos. En general, a mí me sirve mucho, yo soy de mañana, por ejemplo, soy escritora de mañana, hay gente que es nocturna, ¿no? Yo tengo que escribir muy temprano en la mañana, bien ordenada y concentrarme, no más que destinarle mucho tiempo, destinarle concentración, un tiempo despejado, un lugar agradable. Pero también me pasó desde que fui mamá, que en realidad es tan poco el tiempo que uno tiene en el día a día, que en realidad ahora puedo escribir casi que en una siesta la guagua vea lo mismo, ya es una cosa que en realidad es como también de aprovechar los recursos y el tiempo. Claro. Así que he ido cambiando un poco mis metodologías y adaptándome. Pero en general, sí, me gusta la concentración de la mañana. ¿Y en computador, anotando libretitas? Muchas libretas, muchos dibujos. Y también a veces si puedo dibujos grandes, sí. Es un proceso también el lápiz es fundamental en el proceso, siento yo, como para decantar las ideas y bajarlas y dibujarlas y llevarlas a cierta concreción. Y en Fiebre, en el largometraje que se va a estrenar acá en Valdivia, ¿qué referencias de alguna película o de algún, no sé, pintura, alguna referencia de algo en particular que fuiste trabajando para esto? Como es un proceso así tan como visceral, como te contaba, las referencias nos hemos ido dando cuenta después que estaban ahí. Yo creo que son muchas películas, no necesariamente infantiles, que vi mucho en mi infancia, me di cuenta. Películas raras, no te voy a decir, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que hay una influencia fuerte del Tambor de Hojalata, por ejemplo, películas antiguas, estoy hablándote, de la infancia de Iván, no sé, bueno, sí, yo creo que se mezclan varios, en realidad, autores. Yo era súper kubrickiana antes también. Se van mezclando y las sigo encontrando los referentes. Me sigo de repente dando cuenta, wow, ¿verdad que está eso ahí? Claro. Pero fue súper inconsciente también. Y lo bonito también es que de repente, cuando en este caso eres la guionista y también pasas a ser la directora, se traspasa un poco toda la visión que uno escribe a la parte visual. Total. Entonces yo creo que es un súper buen complemento tener esas dos partes y poder llegar a este final que es este largometraje. Y bueno, hablando un poquito ya más del Festival de Cine en sí, ¿cómo lo has vivido tú que te ha tocado presentar y estrenar películas a quizás ser un poco más espectadora? ¿Cómo definirías tú esta experiencia de vivir el Festival de Cine de Valdivia? Bueno, el festival primero es muy importante para mí y para mi filmografía. Yo empecé acá con mi primera película en una sección de Work in Progress, en donde además conocí personas que me acompañan como amistades importantes y profesionales durante toda mi vida. Y todas mis obras las he mostrado en el festival. Si bien mi obra ha ido cambiando un montón de una película a otra, es un cine de mucha búsqueda y muy distinto, de verdad, por alguna razón hemos coincidido en ciertas miradas con el festival que ha ido programándolas, así que para mí es súper emocionante como estar acá, o sea, de verdad es un festival como casa. Es bien impresionante eso. Y en ese transcurso también siento que había una evolución en mí como cineasta en donde he tomado cada vez también más conciencia de las audiencias. Yo siempre he sido muy cinéfila, pero es distinto con la obra propia, ¿no? Mi primera película fue un experimento de escuela, una tesis de la escuela de cine en realidad. Entonces había un trabajo de laboratorio ahí muy de estudio, ¿no? Una película como en ese sentido tal vez un poco más hermética. Con mi segunda película ya empecé a tomar más conciencia después de mostrarla, ¿no? De salir al mundo a mostrarla, uno empieza a tener un poco más de conciencia de la mirada de los otros. Y esta película, yo siento Fiebre, una película que tiene mucho más ansias de tener un diálogo, además con una audiencia súper difícil, desafiante. La infantil. ¿No? La infantil, porque los niños no tienen pelos en la lengua y porque no hay intelectualismos posibles que te salven. Es como eso me entusiasma mucho. ¿Te gusta o no te gusta? Una cosa así, ¿no? Exacto. Y además tengo que capturarte la atención, pero desde un lugar interesante, creo yo, ¿no? Porque no te voy a hacer solamente maraña, acá, también es fácil hipnotizarte, pero realmente seducirte la mirada, ¿no? Y decir, a ver, préstame atención y juguemos a algo, creo que es algo muy interesante y que me motiva mucho. Entonces una película esta hecha para otros, realmente como buscando una mirada generosa también de otros. Oye, tomando en cuenta esta audiencia difícil de los niños, ¿qué has descubierto tú que sirve para atraer la atención de ellos en algún cierto modo de, oh, mira, esto me interesa, o hallar colores? ¿Qué puede ser? Yo creo que eso nos pasa a todos en realidad, pero yo creo que sobre todo a los niños caen ante una buena historia. Yo creo que el relato, el había una vez,
¿Ya? Y, el viaje, y con ciertos el arco. giros probablemente, ¿Ya? ¿no? Yo creo que la sorpresa sí es un elemento como interesante, que te apela, ¿Ya? ¿no? Apelativo. Yo creo que el envolverte, involucrarte en una historia, y por eso Fiebre es una película sobre contar historias también. ¿Ya? Hay muchas historias adentro de la gran historia. Pero vamos a probarlo ahora en el festival, en realidad. Voy a ver en realidad qué pasa con la audiencia. Tienen que ir a las funciones a ver si funciona. Si funciona, y vamos a tener el público en primera persona. A ver, Sí. En esta parte les dio risa, en esta parte les dio pena, vamos a tener la reacción inmediata. Nosotros venimos a estudiar a la audiencia Ya. ahora. Y la hemos mostrado a algunos niños, no demasiado, ¿Ya? no ha ido bien. Previo al corte final. A algunos niños cercanos, Ya. los hijos de la producción y qué sé yo, ha funcionado muy bien. Ya. Pero ahora vamos a ver realmente. Pero, ¿no? ¿y después de ese como focus group, hicieron algún cambio en la película o ya era el cierre, el corte final? Buena pregunta, pero cosas menores, Ya. no grandes cosas. Ya. Sí, cosas de qué se entiende más, qué se entiende menos, ese tipo de cositas. Ya. Y en realidad nosotros la hemos estado haciendo muy en conjunto con nuestros hijos. O sea, de verdad este fue un rodaje y un proceso creativo entero en donde los niños, que es muy lindo, como que estuvieron realmente involucrados. Es muy rico poder como llevar a tu hijo a la pega, ¿no? Ya. Entonces ellos siempre fueron, desde el guión, desde la producción, estuvieron muy metidos, opinando en cada una de las decisiones. Y lo mismo con el elenco, porque hay muchos niños que actúan, niños talentosísimos que actúan en esta película. Ya, qué bueno. Y de verdad nosotros les abrimos la posibilidad, porque también confiamos en ellos como actores, de colaborar creativamente y de tener un diálogo que te juro que es impresionante, porque son de una creatividad, Sí. de una lucidez. Sí. Entonces en realidad todo el proceso ha estado siempre hecho con niños. Ya, Absolutamente. qué bonito, porque aparte, claro, como tú dices, el niño es como súper chispeante, no tiene pelo en la lengua y se encuentra que algo... Esto no me da risa, es porque realmente no le da risa y quizá hay que cambiar algo acá. Así que felicitaciones por la película, y también tenemos una ventana que podríamos abrir ahí en el NTV, el canal de niños de TVN, así que de ahí vamos a cambiar los contactos para ver qué se puede hacer De todas maneras. para más adelante. Y a propósito, tomando en cuenta también la vitrina que tiene el Festival de Cine de Valdivia y los encuentros que tienen con otros directores cuando te ha tocado conversar o ver obras de otro director, ¿ha influido algo, una conversación o algún feedback que te pueda haber dado alguien acá en el festival frente a alguna obra o algo que tú hayas visto que diga, mira, esto me gustó, quiero... Siempre, de todas maneras, es que venir para acá siempre es un aprendizaje. La película además estuvo en el Festival de Valdivia 2 años en instancias de cine en construcción, de work in progress. En un primer estado, después un poquitito más avanzada, con opiniones de los profesionales, expertos, invitados, de los colegas. Entonces ha sido siempre muy clave la participación del festival desde el principio de la película. Ya. Ganó un premio de guión alguna vez, una mención también, muy al principio del proceso. Así que de verdad ha sido importante. Y a nivel más allá del festival, los colegas también, por supuesto, este es un premio chiquitito, somos todos bastante amigos. Sí. Y en Chile se ha hecho muy poco cine infantil. Nosotros calculamos una película cada 8 años de niños. Es muy, muy, muy poco. Así que las pocas experiencias que han habido, nosotros hemos ido y hemos acudido, y ellos muy generosamente nos han contado sus experiencias, sus dificultades. Bueno, claro. Es un gremio chiquitito, pero muy solidario. Oye, y a propósito de eso, tú comentaste que tu primer corto o experimento en la cinematografía partió en escuela. Y ahora te vemos estrenando tu película, tu estreno mundial acá en el Festival de Cine de Valdivia. ¿Hay algún consejo que tú le puedas dar a esos jóvenes talentos que están partiendo y que a lo mejor ven un estreno en el Festival de Cine de Valdivia un poco lejano, pero que a lo mejor no lo ves tanto? ¿Algo que tú, a través de tu experiencia, puedas transmitirle? Es buena pregunta. O sea, yo creo que lo primero que hay que entender es que no hay fórmulas. Claro. O tal vez si hay una fórmula es ser súper fiel a uno mismo y a tu propuesta, y ser en ese sentido súper radical contigo mismo, claro. No buscando una radicalidad además, digo, súper sincero me refiero, ¿no? Yo creo que el Festival de Cine de Valdivia busca cine súper auténtico y que transmita de alguna manera esa autenticidad. Así que yo creo que, y es fácil que a veces caer en fórmula o querer complacer al resto, ¿no? O hacer obras pensando en algunos estándares que en realidad yo creo que no existen y que está buenísimo que no existan. Creo que el cine también es un ejercicio de crear, libertad, claro. ¿no es cierto? Sí. Y bueno, y de mucho rigor también, por supuesto. Yo creo que eso los cineastas y los estudiantes también lo saben, que hay que ser Mateo, estudiar, hacer la pega, estar ahí, ¿no? Pero en términos de lenguaje yo creo que la autenticidad es importante. La autenticidad en el sentido de encontrar su estilo, como de cómo contar la historia. Total, de cómo contar la historia en términos narrativos, en términos formales.
Sí, pues, yo creo en descubrir también un poco, ¿no? Yeah. En no quedarse necesariamente con las santías caladas o con lo que te dicen que se tenía que hacer, ¿no? Con las convenciones. Claro. A mí también me interesa la evolución también del lenguaje, ¿no? Y cómo uno está leyendo las audiencias y cómo está leyendo los lenguajes. Entonces creo que hay que estar despierto. Y en ese sentido también te digo, investigar y ser Mateo y ir al cine y conversarlo con otros. Claro, vivirlo. O sea, no solamente verlo porque, por ejemplo, alguien puede decir, no, yo soy cinéfilo, me gusta ver cine, ok, pero alguien que está haciendo cine tiene que nutrirse de muchas cosas, de ojalá cortometrajes, largometrajes, documentales, para ir quizás adquiriendo varios lenguajes y encontrando el suyo propio. Y te agrego algo también, y que es también hacer el cine que les gusta ver, ¿no? Ah, ok. Que también te movilice, te estimule la guata, ¿no? Claro. Te den ganas también, lo disfrutes. Yo creo que, no sé, en mi perspectiva cada vez más importante también el gozo cinematográfico. Sí. Bueno, también porque estoy metida en este cine, ¿no? Sí. Para niños, que en el fondo busca también eso, pues, cierto grado de involucramiento, de diversión. Y creo que está bueno también como contagiar ese gozo. ¿Y te ha pasado, retomando eso, que uno dice, no, viste algo o una película que uno dice, eso es lo que yo debería, me gusta hacer, yo la podría haber hecho, porque me gustó cómo estaba narrado, ciertas cosas. ¿Y tú crees que ya en este punto encontraste algún estilo propio? Que podríamos decir. Buena pregunta, porque para mí también me estimula mucho el seguir buscando, ¿no? Y el seguir experimentando. Pero claro que igual hay una cosa que se empieza a madurar en uno, ciertas como convicciones, yo creo que sí. Y uno de repente se va dando cuenta que va sumando ciertas cosas y dice, uy, parece que estoy encontrando mi fórmula o estoy repitiendo mucho esto que quizás me acomoda de esta manera y encuentro mi estilo. Yo creo, sí. Bueno, y a veces hay cosas que uno no se da cuenta y uno cree que hace cosas muy distintas y en realidad responden a una misma raíz, ¿no? Y uno también tiene una naturaleza que de distintas maneras se va expresando. También es bonito a veces después darse cuenta en retrospectiva que en realidad hay una poética común y que es tu cine. Claro, y qué rico poder estar conversando acá de los procesos creativos. Y es una cosa que pasa también en el Festival de Cine de Valdivia, que se van conociendo los directores, los guionistas, los actores, van compartiendo experiencias y poder también ser parte de eso. Entonces, yo creo que es súper importante también. Quiero preguntar así, lisa y llanamente, ¿cómo se escribe un buen guión? Qué buena pregunta. Mira, yo te puedo contar algo que me dijo una vez un profesor de cine en la universidad, que me dijo, cuando uno va escribiendo un guión, tiene que, cada vez que hace un conflicto, va haciendo un nudo. Entonces vamos haciendo un nudo, tenemos un conflicto, haciendo un nudo, haciendo otro conflicto, y el buen guión, independiente de cómo uno lo vista, para que sea un buen libreto, un buen guión, tiene que después desatar todos los nudos en la trama, dependiendo de la historia que uno quiera contar, pero obviamente no puede dejar como cosas sueltas. ¿Tendrá algo de eso? Yo creo que sí, pero también creo que, y los festivales de cine lo dejan súper claro, también hay muchos cines, ¿no? Y los festivales, lo digo porque son también espacios para miradas a veces distintas a las convenciones. Y en ese sentido creo que hay muchas maneras distintas también de hacer cine y los guiones deberían responder también a esos tipos de cine, ¿no? No todo el cine en ese sentido es de naturaleza ABC, completamente argumental y narrativa. Si bien a mí me encanta también el cine súper narrativo y bien solucionado, ¿no? Y que captura la atención, me parece que las audiencias también en general lo agradecen. Así que agregando al concepto de la honestidad también con el cine que uno quiere hacer y quiere ver y disfrutar, hay técnicas, hay muchas técnicas interesantísimas para aprender en torno a esto, a seducir también a las audiencias, que es algo que a veces el cine chileno como que pasa por alto y que yo creo que deben haber miles de maneras distintas de hacerlo. Algunas más estudiadas como otras, como por ejemplo el conflicto central que tú describes, y seguro que otras más también por descubrir, ¿no? Sí. Pero me interesa, esa investigación también en torno a cómo narrar una historia, cómo agarrarte, cómo atraparte, ¿no? Y llevarte hasta cierto punto, sacarte, darte cierta información, quitarte información. Estuve leyendo también que fuiste profesora de guión en diversas escuelas de cine y participaste con un equipo de Nerven y Cele, no sé si lo pronuncié bien. No sé si nos puedes contar un poquito de eso para que sepamos también. Ese es un proyecto precioso que yo creo que hay muchos, me imagino, auditores de NTV que deben conocer,
que se llama, particularmente Nervencellen tiene un área infantil que se llama NZ Canal Infantil. Y es un proyecto liderado por una actriz y multifacética artista que se llama María José Siebal, que hace videoclips en lenguas de señas. Y particularmente el proyecto infantil son videoclips de canciones de Mazapán, hechos en lengua de señas, y yo entro ahí a hacer la parte audiovisual de una interpretación en el fondo de esta música para personas que no son capaces de oír. Entonces, es una interpretación formal de un estilo musical. Y las letras están interpretadas, y te diría que hasta bailadas, por estas intérpretes maravillosas que son este cuerpo de baile y de coreografías a partir del lenguaje de señas. Es un proyecto precioso que tuvo mucho éxito en internet. Son 6 canciones de Mazapán, todas a partir de animales, canciones clásicas de Mazapán, y tiene un éxito tremendo entre los niños porque invita también a los niños oyentes a descubrir también un lenguaje, además al mismo tiempo de que por supuesto acerca a los niños sordos a la música, que es una cuestión preciosa, que uno le cuesta imaginar, ¿cierto? Como la lejanía que existe entre la comunidad sorda y algo tan importante, no sé para ti, pero tan importante para muchos de nosotros, que es la música. Es un proyecto precioso, nzcanal.cl. nzcanal.cl. No han conversado nada de eso con NTV, no se ha emitido en NTV. No, y deberíamos, la verdad. Todo el rato deberíamos, porque es un proyecto precioso, te juro, y que pega un montón. Es muy bonito proyecto, ¿Y hay algún otro proyecto en carpeta de algo relacionado con otra película, un cortometraje o algo similar a esto que nos contaste? Estamos entrando a producir ahora una serie que vamos a emitir por NTV. Perfecto. Y que es una serie preescolar para niños chiquititos. Que se llama Cuentos Nanay. Y es una adaptación, son 12 capítulos que adaptan cuentos de una autora australiana que se especializa en cuentos terapéuticos. Y son 12 condiciones terapéuticas muy comunes en la infancia, la gran mayoría de ellas, algunas más rudas que otras, desde las pataletas y los niños que muerden hasta experimentar el duelo y alguna, no sé, la separación. Y son metáforas en general a partir de animales o criaturas mitológicas que tienen una estructura narrativa que por lo menos en la literatura permite trabajar, que los niños trabajen ciertas cuestiones emocionales. Y vamos a llevarlo por primera vez a la pantalla. Es una autora que está traducida en más de 8 idiomas en todo el mundo y estamos de verdad muy orgullosos de por fin poder llevarlos a la pantalla en unas animaciones preciosas que estamos confeccionando. Así que vamos lento, pero seguro. Y vamos a emitirlo como pantalla preferente por NTV. Perfecto. Así que nos vamos a demorar, pero lo vamos a estrenar. Va a estar ahí. De todas maneras. Yo tengo que admitir también que soy consumidor de contenido infantil, pero que yo no soy el público objetivo, pero me gusta porque me gusta también la animación. Me gusta de repente cómo va mostrando las texturas, porque a lo mejor un personaje puede ser muy básico, pero puede estar lleno de círculos, que en la base y las texturas. Entonces me gusta mucho de repente ver, no sé, no quiero decir marcas, pero los canales más infantiles y ver harto dibujo animado, como que eso me atrae. Se ve que tienes muy desarrollado tu niño interior. Bueno, la gente que tiene desarrollado el niño interior como nosotros está muy invitado a ver Fiebre. Es para niños y para adultos que tenemos ese lado desarrollado, que no hemos crecido del todo. Crecimos en especialmente Porte, invitados, pero nosotros sabemos en el fondo que el niño interior está muy presente. Así que invitadísimo a ver Fiebre. Oye, queremos agradecer a Elisa. No olvide que todo el contenido que vio acá está disponible también en TVN Play y a través de todas las redes sociales de Televisión Nacional de Chile y también NTV. Les vamos a dejar un código QR acá disponible para que puedan ver la entrevista completa. Tan simple como tomar la camarita del teléfono, apuntar el código y le va a aparecer el link para que vea la entrevista completa. Así que te voy a dar el espacio para que te puedas despedir también de la gente que nos está viendo y escuchando el podcast del Festival de Cine de Valdivia. Oye, muchas gracias por la invitación. Estoy muy chocha. Acabo de llegar a Valdivia y miren el día increíble que nos tocó. Vamos a estrenar por fin esta película que nos ha costado tanto hacer. Así que de verdad muchas gracias por el espacio también para contar un poco más. Y mucha suerte también a ustedes. Gracias, Benja, por todo. Y los espero en el cine, a los que están en Valdivia. Ahí vamos a estar. ¿Y los que después no están en Valdivia? Los que no están en Valdivia la verán en Santiago, la verán en todo Chile la vamos a mostrar. Así que poco a poco vamos a ir ahí contando en la página, en el Instagram y todo eso. Perfecto. Así que nos despedimos de este podcast del Festival de Cine de Valdivia y nos vemos mañana con un nuevo capítulo. Así que muchas gracias. Un aplauso. Que estén muy bien. Chao, chao.